En el edificio de siempre, el que olía a humedad antigua y a comida recalentada en los pasillos, Javier acababa de apagar la luz de la sala. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada cuando escuchó el roce suave de una puerta en el piso de abajo. No era el viento, era un sonido deliberado, como si alguien hubiera estado esperando exactamente ese momento para moverse. Se asomó por la ventana que daba al patio interior y vio la silueta del vecino del 4B, el señor que todos llamaban Don Ramiro, saliendo al callejón con un abrigo oscuro que parecía demasiado grande para su cuerpo delgado. Nadie lo había visto durante el día en semanas. Javier pensó que tal vez el hombre trabajaba turnos nocturnos, pero algo en la forma en que caminaba, lento, casi flotando entre las sombras de los autos estacionados, le dejó una sensación rara en la boca del estómago. Regresó a la cama intentando no darle importancia. Al día siguiente, mientras bajaba la basura, encontró una bolsa negra perfectamente cerrada junto al contenedor. Dentro no había olor a desperdicios, solo un leve aroma a tierra mojada y algo metálico que no logró identificar. Esa noche, el reloj volvió a marcar las 3:17 cuando el sonido se repitió. Esta vez Javier no se asomó, se quedó quieto, escuchando. Pasos que subían las escaleras, pero nunca llegaban al 5.º piso, solo el eco que se perdía en el rellano. Al amanecer, don Ramiro ya no estaba en el edificio, nadie lo vio regresar. Los vecinos empezaron a comentar en voz baja, en el grupo de WhatsApp del edificio, que don Ramiro siempre había sido reservado. Llegó hace 3 años sin mucho equipaje y pagaba el alquiler en efectivo el primer día de cada mes. Nunca recibía visitas, nunca pedía favores. Pero desde hacía un par de meses, solo salía cuando la ciudad dormía más profundo. Una señora del 3.er piso juraba haberlo visto cargando una maleta pequeña que parecía pesada para su contextura. Otro vecino mencionó que las luces de su departamento nunca se encendían del todo, solo un brillo débil, como de linterna, que se filtraba por las cortinas corridas. Javier decidió investigar un poco. Bajó al 4.º piso una tarde con la excusa de pedir azúcar. Tocó varias veces. Nada. Pegó la oreja a la puerta y solo escuchó un zumbido bajo, constante, como el de un refrigerador viejo. Al girar para irse, notó que el felpudo estaba ligeramente movido y debajo había una mancha oscura que parecía reciente. No era sangre. Al menos eso quiso creer. Esa misma noche, alrededor de las 3, el sonido volvió, pero esta vez no era solo una puerta. Fue un susurro, casi inaudible, que parecía venir del techo. Javier se levantó y caminó descalzo hasta la ventana. Allí estaba don Ramiro otra vez, pero no caminaba solo. Detrás de él, a unos pasos, otra figura más pequeña lo seguía, encapuchada, arrastrando algo que producía un rasguño suave contra el pavimento. La parte más extraña todavía no había ocurrido. Al día siguiente, Javier revisó las cámaras del edificio que el administrador había instalado después de un robo menor. Las grabaciones de las últimas semanas mostraban a don Ramiro saliendo siempre a la misma hora, pero nunca regresando por la puerta principal. Era como si se desvaneciera en el callejón y reapareciera al atardecer siguiente sin que nadie notara su entrada. En una de las tomas, la figura más pequeña aparecía por un segundo, pero la imagen estaba borrosa, como si la cámara hubiera fallado justo en ese instante. Javier sintió que el aire del departamento se volvía más pesado. Pasaron 3 noches más, cada una igual: el reloj, el roce de la puerta, los pasos que no llegaban, hasta que una madrugada decidió seguirlo. Bajó las escaleras con sigilo, el corazón latiéndole en los oídos, y alcanzó la calle justo cuando don Ramiro doblaba la esquina. Lo siguió a distancia, manteniéndose pegado a las paredes. El vecino no iba al trabajo ni a comprar nada. Caminaba hacia el viejo cementerio que estaba a pocas cuadras, el que cerraron hace años por falta de mantenimiento. Javier se escondió detrás de un árbol y vio cómo don Ramiro abría una reja oxidada que nadie debería poder mover con tanta facilidad. La figura pequeña lo esperaba adentro. Desde su escondite, Javier distinguió que la maleta que cargaban entre ambos estaba abierta ahora.
Dentro había objetos que brillaban débilmente bajo la luna. Marcos de fotos viejos, relojes detenidos, un par de zapatos infantiles. No parecían robados, parecían recordatorios. Don Ramiro se arrodilló frente a una tumba sin nombre y empezó a hablar en voz muy baja. Las palabras no llegaban claras, pero el tono era de súplica mezclada con algo más profundo, como culpa. La figura encapuchada permanecía inmóvil. Javier sintió que debía irse en ese momento, pero sus pies no respondían. Regresó al edificio corriendo, subió las escaleras de 2 en 2 y cerró la puerta con llave. Se sentó en la cama respirando agitado y abrió el celular para escribir en el grupo del edificio. Antes de enviar el mensaje, recibió una notificación. Era un número desconocido. Solo decía: "No mires por la ventana esta noche". El mensaje desapareció solo segundos después. Esa madrugada, a las 3:17 en punto, el roce de la puerta no se escuchó abajo. Se escuchó en su propio piso. Javier apagó todas las luces y se quedó pegado a la pared, contando los segundos. Los pasos se detuvieron justo frente a su puerta. Una respiración lenta, pausada, como si quien estuviera afuera estuviera oliendo el aire. Luego, un golpe suave, casi cortés. Javier no abrió, no se movió. Al amanecer, cuando se atrevió a mirar por la mirilla, el pasillo estaba vacío, pero en el suelo, justo debajo de su puerta, había dejado una sola cosa: una fotografía antigua donde aparecía él mismo de niño, sonriendo, en un lugar que no reconocía. Nunca había visto esa foto antes. Los días siguientes fueron peores. Don Ramiro seguía saliendo cada madrugada, pero ahora parecía más lento, como si cargara algo invisible además de la maleta. Los vecinos empezaron a evitar el cuarto piso. Algunos decían que escuchaban llantos ahogados a través de las paredes. Otros juraban que las luces del departamento parpadeaban siguiendo un patrón, como un código. Javier no durmió bien. Cada noche revisaba la fotografía. En ella, detrás de su yo infantil, se distinguía una silueta borrosa que parecía observarlo. Una noche decidió confrontarlo. Esperó hasta las 3:10 y bajó. La puerta del 4B estaba entreabierta. Empujó con cuidado. El interior estaba casi vacío. Solo una silla, una mesa con velas consumidas y decenas de fotografías clavadas en las paredes. Todas eran de personas diferentes, tomadas en momentos cotidianos. Algunas de ellas tenían tachadas las caras con tinta roja. En el centro, sobre la mesa, había una foto reciente de Javier durmiendo en su propia cama. Don Ramiro no estaba, pero la figura pequeña sí. Estaba de espaldas, encapuchada, mirando hacia la ventana. Cuando se giró lentamente, Javier vio que no tenía rostro, solo un hueco oscuro donde deberían estar los ojos. Cerró la puerta de golpe y subió corriendo. Esa madrugada no durmió. Al amanecer, escuchó el sonido familiar de la puerta de abajo. Pero esta vez don Ramiro no salió solo. 2 figuras lo acompañaban. Una era la encapuchada. La otra se parecía demasiado a él mismo. La sensación de que alguien había estado dentro de su departamento mientras dormía no lo abandonaba. En el grupo de WhatsApp alguien escribió: ¿Alguien más escuchó ruidos anoche en el 4B? Nadie respondió, pero todos leyeron el mensaje. Esa noche, Javier decidió no mirar por la ventana, pero el teléfono vibró de nuevo. El mismo número desconocido. Esta vez el mensaje era más largo. Ellos solo salen cuando nadie los ve y ahora te han visto. La fotografía que había dejado bajo su puerta ya no estaba en el suelo. Estaba sobre su mesita de noche y en ella su rostro infantil había sido tachado con la misma tinta roja. Si quieres saber qué pasó la noche en que Javier decidió seguirlos hasta el cementerio por segunda vez y lo que encontró en las tumbas sin nombre, suscríbete y mantén los ojos abiertos cuando escuches una puerta que se abre a las 3:17. La siguiente historia podría comenzar justo en tu edificio. La silueta que se parecía a Javier desapareció en la niebla del callejón antes de que pudiera procesar lo que había visto. Regresó a su departamento con las manos temblando y pasó el resto de la noche sentado en el sillón,
mirando fijamente la puerta. Al día siguiente, el edificio entero parecía más silencioso de lo normal. Nadie hablaba en los pasillos. Las luces del 4B estaban apagadas otra vez, pero Javier juraba que había escuchado movimiento adentro, como si alguien arrastrara muebles pesados. En el grupo de WhatsApp apareció un mensaje nuevo de un número que nadie tenía registrado. No pregunten por don Ramiro, ya no vive aquí. Nadie contestó, pero todos sabían que era verdad. La puerta del 4B ahora tenía un candado nuevo y un letrero de en remodelación que nadie había colocado. Esa misma semana, la atención se trasladó al departamento del 3A. La vecina nueva, una mujer llamada Laura, que se había mudado hacía apenas un mes con su esposo y su hija pequeña, empezó a mostrar el mismo patrón. Salían solo después de la medianoche, siempre los tres, siempre con abrigos largos a pesar del calor que todavía apretaba en la ciudad. La niña, de unos 7 años, caminaba entre ellos sin decir una palabra, sosteniendo una muñeca vieja que parecía demasiado grande para sus manos. Laura era amable durante el día. Saludaba en las escaleras y hasta ayudaba a regar las plantas del patio, pero nunca invitaba a nadie a su casa. Decía que todavía estaban acomodando cajas. Una noche, la señora del segundo piso, que sufría de insomnio, vio cómo la familia entera salía cargando varias bolsas de plástico negras, idénticas a las que Javier había encontrado semanas atrás. No regresaron hasta el amanecer, y cuando lo hicieron, la niña parecía más pálida, como si no hubiera dormido en días. Javier, todavía marcado por lo de don Ramiro, empezó a observar desde su ventana. Notó que la familia nunca usaba el elevador. Bajaban por las escaleras y salían por la puerta de servicio que daba al callejón trasero. Una madrugada decidió bajar él también, fingiendo sacar la basura. Al pasar por el tercer piso, la puerta del 3A estaba entreabierta. Dentro, la luz era tenue, casi azulada, como la de una pantalla de televisión encendida sin volumen. Escuchó una voz infantil cantando bajito una canción que Javier recordaba de su propia infancia, pero las palabras estaban cambiadas, distorsionadas, como si hablaran de lugares que no existían. Cerró los ojos un segundo y cuando los abrió, la puerta ya estaba cerrada. No había escuchado que la cerraran. Al día siguiente, Laura lo interceptó en el pasillo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Necesitas algo, vecino? Te vi bajando tarde anoche. Su voz era dulce, pero había un matiz frío debajo. Como si estuviera midiendo cada palabra. Javier negó con la cabeza y subió rápido. Esa noche, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. La niña solo sale cuando la ciudad duerme. No la mires a los ojos. El mensaje se borró solo como la vez anterior. La escalada fue gradual. Primero fueron las bolsas negras que aparecían junto al contenedor cada 2 o 3 días. Luego, los dibujos que la niña dejaba en el pasillo. Figuras palitos con cabezas demasiado grandes y ojos vacíos, siempre dibujadas con crayones rojos que manchaban el piso. Una madrugada, Javier escuchó llanto. No era de la niña, era de Laura. Un llanto ahogado que se cortaba de repente, como si alguien le hubiera tapado la boca. Decidió hablar con el esposo, un hombre callado llamado Marcos, que trabajaba desde casa, pero nunca abría la puerta del todo. Lo encontró en el patio interior revisando el celular a las 4 de la tarde. ¿Todo bien con la familia?, preguntó Javier tratando de sonar casual. Marcos levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban hundidos con ojeras profundas. Sí, solo que la niña tiene problemas para dormir. Salimos a caminar para que se canse. La explicación sonaba razonable, pero la forma en que apretaba el teléfono, como si ocultara algo en la pantalla, hizo que Javier se alejara. Esa noche, alrededor de las 3:10, la familia salió de nuevo. Javier los siguió a distancia. Caminaron varias cuadras hasta un parque abandonado que estaba cerrado por remodelación desde hacía años. Allí, bajo la luz mortecina de un farol que parpadeaba, desempacaron las bolsas. Dentro había ropa infantil usada, juguetes rotos y fotografías familiares. La niña colocaba cada objeto con cuidado frente a un árbol viejo, como si estuviera haciendo una ofrenda.
Laura y Marcos observaban en silencio, tomados de la mano. De repente, la niña giró la cabeza hacia donde estaba Javier escondido. Sus ojos reflejaron la luz del farol de una forma extraña, casi como si no tuvieran pupilas. Javier retrocedió y corrió de regreso al edificio. Al llegar a su piso, encontró la puerta de su departamento entreabierta. Adentro, sobre la mesa de la cocina, había un dibujo nuevo, el mismo, visto desde la ventana, observando a la familia. La figura de la niña tenía una sonrisa demasiado amplia. Los días siguientes, el edificio entero empezó a cambiar. Los vecinos evitaban el tercer piso. Algunos reportaron que sus cosas aparecían movidas, llaves en lugares diferentes, fotos cambiadas de posición. Una señora encontró su álbum familiar abierto en la página de su hijo que había fallecido años atrás. La foto del niño tenía una marca roja en la cara, igual que la de Javier. Laura seguía saliendo cada madrugada, pero ahora parecía más cansada, como si algo la estuviera consumiendo por dentro. Una noche, Javier escuchó golpes suaves en su puerta. Al mirar por la mirilla, solo vio la muñeca de la niña tirada en el piso del pasillo, con los ojos pintados mirando directamente hacia arriba. Cuando abrió, la muñeca ya no estaba. Solo quedó un mechón de cabello real pegado al suelo. La duda crecía. Quizás era solo coincidencia. Quizás la familia tenía problemas reales y salían a desahogarse, pero los mensajes anónimos seguían llegando. Ellos no caminan solos. Algo los sigue. La niña ya no es solo la niña. Una madrugada particularmente húmeda, Javier decidió confrontarlos en el parque. Los siguió de nuevo. Esta vez, cuando llegaron al árbol, la familia estaba rodeada por otras siluetas. Eran vecinos de otros edificios cercanos, todos con la misma expresión vacía, colocando objetos personales frente al árbol. La niña cantaba de nuevo, y esta vez la canción tenía el nombre de Javier en la letra. Regresó aterrado y bloqueó la puerta con una silla. Al amanecer, encontró una nota debajo de su almohada. Ya eres parte del paseo. La letra era infantil. El edificio ya no se sentía seguro. Las puertas crujían solas. Las luces parpadeaban siguiendo el mismo patrón que Javier había visto en el 4B. Y cada madrugada, a las 3:17, más familias salían. No solo del edificio, de toda la cuadra. Si sientes que tu vecino del piso de abajo ha empezado a sincronizar sus salidas con la noche más profunda y que sus pasos ya no suenan del todo humanos, mantén la respiración quieta y observa sin que te observen. La siguiente familia podría estar más cerca de lo que imaginas, esperando el momento exacto en que bajes la guardia. Laura cerró la puerta del 3A con un clic suave, que resonó más fuerte de lo normal en el silencio del edificio. Javier pasó los siguientes días encerrado, revisando cada esquina de su departamento en busca de algo fuera de lugar. Encontró huellas pequeñas de barro seco junto a su cama, huellas que no eran suyas. La muñeca había desaparecido, pero el mechón de cabello seguía allí, ahora dentro de un sobre que alguien había deslizado por debajo de la puerta. Dentro del sobre también había una foto Polaroid. Él durmiendo, tomada desde dentro de su habitación. El miedo ya no era solo curiosidad. Era la certeza de que las paredes del edificio guardaban algo que respiraba al mismo ritmo que los habitantes. En el 4.º piso, donde antes vivía don Ramiro, el candado fue reemplazado por uno más grueso. Nadie reclamó el departamento, pero una noche las luces volvieron a encenderse débilmente. Javier, que apenas dormía, bajó sigilosamente y pegó la oreja a la puerta. Escuchó voces, varias, susurrando nombres de otros vecinos, incluyendo el suyo. Cuando intentó girar la manija, el candado estaba frío, casi helado, y del otro lado el silencio regresó de golpe. Al día siguiente, el administrador del edificio convocó una reunión improvisada en el patio. Todos parecían nerviosos. Una pareja del 5.º piso mencionó que su hijo adolescente había empezado a salir solo después de las 3 de la madrugada. Decían que iba a caminar para aclarar la mente, pero regresaba con la ropa manchada de tierra y los ojos vidriosos. El chico se llamaba Andrés y siempre había sido tranquilo,
de esos que juegan videojuegos hasta tarde. Ahora evitaba la luz del día y hablaba poco. Javier se acercó a él una tarde en las escaleras. ¿Todo bien, Andrés? El muchacho lo miró de reojo. Solo salgo cuando la ciudad está vacía. Es más tranquilo. Su voz sonaba hueca, como si estuviera repitiendo algo que le habían dicho muchas veces. Esa noche Javier decidió seguirlo también a él. Andrés salió solo, con una mochila colgada al hombro, y caminó hacia el mismo parque abandonado donde había visto a la familia del 3A. Allí, bajo el árbol, ya había más objetos acumulados. Ropa, fotos, juguetes, hasta un par de llaves de auto. Andrés colocó algo dentro de una bolsa negra y se quedó mirando el suelo. De las sombras surgieron otras figuras: don Ramiro, Laura con su esposo y su hija, y varios rostros que Javier reconoció de otros edificios cercanos. Todos formaban un círculo silencioso. La niña de Laura estaba en el centro, sosteniendo su muñeca, y cantaba la misma canción distorsionada. Esta vez incluía el nombre de Andrés. Javier sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Retrocedió, pero pisó una rama seca. El sonido fue mínimo, pero todos giraron la cabeza al mismo tiempo hacia su dirección. Sus ojos reflejaban la misma luz extraña, sin pupilas claras. Corrió de regreso al edificio, el corazón latiéndole con fuerza, y al llegar encontró su puerta abierta de nuevo. Esta vez habían dejado la mochila de Andrés sobre su cama. Dentro había una libreta con dibujos idénticos a los de la niña, figuras con cabezas grandes y ojos vacíos. La última página tenía su propio rostro. El edificio entero estaba conectado ahora. Los que salían de madrugada ya no eran solo unos cuantos. Era como una red silenciosa que se expandía piso por piso. Algunos vecinos empezaron a desaparecer durante el día. Otros cambiaban, se volvían más callados, más pálidos, y sincronizaban sus horarios con la noche. Una anciana del primer piso, que siempre había sido madrugadora, ahora solo salía a las 3:30 cargando una bolsa que olía a flores marchitas. Javier intentó hablar con la policía. Les contó lo que había visto. Los oficiales tomaron nota, pero cuando fueron a revisar el parque no encontraron nada. El árbol estaba limpio. Las bolsas habían desaparecido. Uno de los policías, un hombre de mirada cansada, le dijo en voz baja antes de irse: «A veces es mejor no seguir a los que caminan de noche. Ellos ya saben que los estás viendo». Esa frase se quedó grabada. Las noches siguientes fueron de calma tensa, demasiada calma. Nadie salía. Pero Javier sentía que lo observaban. Las notificaciones en su teléfono llegaban a la misma hora. Mensajes que se borraban solos, siempre con advertencias o nombres. Una madrugada, escuchó pasos en el techo. No eran de un animal, eran pasos humanos, lentos, arrastrando algo. Subió a la azotea con una linterna. Allí, en el centro, había un círculo hecho con objetos personales de todos los vecinos: relojes, fotos, un par de zapatos. En el medio, la muñeca de la niña lo miraba directamente. Cuando bajó la puerta de su departamento, estaba cerrada con llave desde adentro. Él no la había cerrado. Andrés desapareció 2 días después. Su madre lo buscaba desesperada, pero los vecinos murmuraban que el chico había elegido caminar solo. La familia del 3A seguía saliendo, pero ahora la niña parecía más alta, como si hubiera crecido de repente. Laura ya no sonreía en los pasillos, solo asentía con la cabeza y seguía su camino. Javier empezó a sentir el impulso. Una noche, sin poder resistirlo, se levantó a las 3:10 y bajó las escaleras. La puerta del edificio estaba abierta. Afuera, la calle estaba vacía, pero al final de la cuadra vio la procesión, docenas de siluetas caminando en silencio hacia el parque. Entre ellas estaba Andrés, ahora caminando al lado de la niña. No parecía asustado, parecía parte del grupo. Javier los siguió a distancia. En el parque el círculo era más grande. Colocaban objetos nuevos. Uno de ellos era su propia foto de infancia, la que le habían dejado antes. La niña lo señaló desde lejos y sonrió. En ese momento,
Javier sintió que algo dentro de él cambiaba. Una atracción extraña, como si el canto lo llamara. Corrió de regreso, pero esta vez las escaleras del edificio parecían más largas, los pasillos más estrechos. Al llegar a su piso, encontró a don Ramiro sentado en las escaleras del rellano esperándolo. El hombre levantó la vista lentamente. Ya es tarde para esconderse. Ellos solo salen de madrugada porque es cuando la ciudad baja la guardia, y ahora tú también formas parte. Su voz era tranquila, casi paternal. Javier retrocedió y se encerró en su departamento. Desde esa noche, las salidas se volvieron colectivas. Vecinos que antes eran normales ahora sincronizaban sus relojes. El edificio entero respiraba al unísono. Javier luchaba contra el impulso cada madrugada, pero cada vez era más difícil. Una noche se encontró a sí mismo caminando hacia la puerta sin recordar haberse levantado. La duda era lo peor. ¿Era real o solo paranoia colectiva? ¿Había una explicación racional, como una secta, un gas extraño o simplemente el miedo que se contagia? Pero las fotos, las huellas, los mensajes que se borraban solos, no tenían explicación fácil. Si notas que tus vecinos han empezado a sincronizar sus salidas con el reloj de la madrugada y que sus ojos ya no reflejan la luz de la misma forma, cierra bien las cortinas y no respondas cuando escuchen tu nombre en la canción que viene del parque. La procesión crece cada noche y el siguiente en unirte podría ser tú. La procesión crece cada noche y el siguiente en unirte podría ser tú. Javier despertó al día siguiente con la sensación de haber caminado kilómetros. Sus zapatos estaban sucios de tierra fresca y en el bolsillo de su pantalón había una llave que no reconocía. La probó en la puerta del 4B. Entró sin esfuerzo. Dentro, las paredes estaban cubiertas de más fotografías. Rostros de toda la colonia, algunos tachados, otros con círculos rojos alrededor. En el centro de la habitación, sobre la mesa, había un mapa improvisado hecho con hojas de cuaderno. Marcaba todos los edificios cercanos con rutas que salían a las 3:17. Su propio departamento tenía una X roja. Salió corriendo y tropezó con la señora del primer piso. La anciana lo miró con ojos vidriosos. «Ya es hora de que te unas, mijo. Ellos esperan a los que todavía dudan». Su voz era la misma de siempre, pero el tono había cambiado, más profundo, como si hablara a través de ella otra cosa. Javier subió y se encerró. Esa tarde, el grupo de WhatsApp del edificio explotó. Mensajes de números desconocidos se intercalaban con los de los vecinos. ¿Quién más salió anoche? Mi esposo no regresó hasta el amanecer. La niña del 3A me sonrió en el pasillo y ahora no encuentro mis llaves. Nadie hablaba de llamar a la policía otra vez. Era como si una comprensión silenciosa se hubiera instalado. El miedo se había vuelto colectivo y al mismo tiempo adictivo. En el edificio de enfrente, un joven programador llamado Diego empezó a notar el patrón desde su ventana. Vivía solo, trabajaba remoto y pasaba las noches codificando hasta tarde. Una madrugada vio la procesión pasar por la calle. Docenas de personas caminando en silencio, algunos cargando bolsas, otros simplemente con las manos vacías, todos con la misma dirección. Reconoció a varios del barrio, incluyendo a Javier, que caminaba cerca del final de la fila, con la mirada perdida. Diego grabó un video corto con su teléfono. Al reproducirlo, la imagen estaba borrosa en los rostros como interferencia. Pero lo que más lo perturbó fue que en el reflejo de una vitrina se vio a sí mismo, caminando entre ellos, aunque él había estado en su departamento toda la noche. Al día siguiente, Diego bajó a comprar café y encontró una bolsa negra frente a su puerta. Dentro había cables de su propia computadora y una nota escrita a mano. El código no se detiene de noche. Esa noche, su computadora se encendió sola a las 3:10. La pantalla mostraba un chat abierto con un usuario sin nombre. Los mensajes eran simples. «Únete al paseo. Es más tranquilo cuando la ciudad duerme». Diego apagó todo, pero el equipo volvió a prenderse, esta vez con una foto suya durmiendo, tomada desde la cámara web. Javier,
Desde su lado de la calle, empezó a notar que el fenómeno se expandía. No era solo su edificio, era toda la manzana. Familias enteras salían coordinadas, como si siguieran un ritmo invisible. La niña de Laura ahora lideraba pequeños grupos, cantando bajito. Andrés caminaba a su lado, más alto, más callado. Don Ramiro cerraba la fila, cargando la maleta que parecía más pesada cada vez. Diego intentó advertir en redes sociales, publicando el video borroso. Los comentarios fueron extraños. Algunos decían que era un montaje, otros que ellos también habían visto procesiones similares en sus colonias. Uno de los comentarios desapareció. No grabes. Ellos te ven cuando tú los ves. Esa misma madrugada, Diego escuchó pasos en su pasillo. No vivía en edificio grande, era un departamento pequeño en un segundo piso. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Luego, un golpe suave. Al abrir, no había nadie. Solo la muñeca de la niña sentada en el piso, con los ojos pintados ahora mirando hacia la cámara de su teléfono. El programador empezó a investigar en foros nocturnos. Encontró hilos viejos sobre vecinos del turno madrugada, leyendas que hablaban de gente que solo salía cuando el mundo bajaba la guardia para recoger lo que se pierde durante el día. Algunos decían que era una forma de duelo colectivo, otros que era algo más antiguo, algo que usaba la noche para moverse entre las personas. Diego cerró la laptop, pero el impulso crecía. Una noche se encontró caminando por el pasillo sin recordar haber abierto la puerta. Mientras tanto, en el edificio original, Javier había dejado de resistirse del todo. Una madrugada salió voluntariamente. La procesión lo recibió como si siempre hubiera pertenecido. Caminaron hasta el parque, donde el árbol ahora estaba rodeado de más objetos de los que podía contar. La niña le entregó una bolsa negra. Dentro estaba su propia fotografía tachada. Al colocarla en el suelo, sintió un alivio extraño, como si soltara algo que había cargado por años. Diego los observaba desde lejos esa noche. Vio a Javier entre ellos y sintió el llamado. Regresó corriendo a su departamento, pero al llegar encontró todas las luces encendidas y su computadora reproduciendo el video que había grabado, pero ahora con audio. La canción de la niña, Clara, con su propio nombre intercalado. La duda se volvió insoportable. Era una alucinación colectiva provocada por estrés urbano, un virus social que se propagaba en la madrugada, o realmente había algo que solo despertaba cuando la mayoría dormía. Las explicaciones racionales se desmoronaban con cada nueva bolsa negra, cada foto movida, cada vecino que cambiaba de expresión. Al amanecer siguiente, Diego bajó y encontró a Laura esperándolo en la entrada de su edificio. «Ya es hora», le dijo simplemente. Su hija estaba a unos pasos, sosteniendo la muñeca. Diego sintió las piernas pesadas, pero caminó hacia ellos. La procesión había crecido. Ahora incluía gente de varias cuadras a la redonda. Caminaban en silencio, sincronizados, recogiendo lo que el día dejaba atrás. Javier, desde el centro del grupo, miró hacia atrás y vio a Diego uniéndose. Por primera vez en semanas sonrió. El barrio entero parecía respirar más lento durante el día. Las tiendas abrían tarde, las escuelas reportaban ausencias inexplicables, y cada madrugada, a las 3:17, las calles se llenaban de sombras que nadie veía, excepto aquellos que ya formaban parte. Si alguna noche escuchas la canción infantil distorsionada, filtrándose por tu ventana, y sientes el impulso de abrir la puerta aunque sepas que no debes, recuerda que la procesión siempre tiene espacio para uno más. Ellos esperan pacientemente a que bajes la guardia, porque al final, todos terminamos caminando cuando la ciudad más duerme. La procesión se extendía ahora más allá del parque, cruzando avenidas vacías y plazas silenciosas. Diego caminaba entre ellos sin resistencia, sintiendo cómo el peso de la mochila que alguien le había dado se volvía parte de su cuerpo. Javier iba unos pasos adelante, junto a don Ramiro y la familia del 3A. La niña cantaba más claro que nunca, y en su voz se mezclaban los nombres de toda la colonia. Javier, Diego, Andrés, Laura, Marcos, la anciana del primero, el programador, decenas más. Cada nombre sonaba como una aceptación.
En las semanas siguientes, el fenómeno se volvió imposible de ignorar para cualquiera que prestara atención. Edificios enteros quedaban a media luz durante el día. Tiendas cerraban temprano. Las apps de delivery reportaban que nadie respondía después de cierta hora en ciertas zonas. Pero nadie hablaba abiertamente. Era como si una cortina invisible se hubiera corrido sobre la ciudad, permitiendo que solo aquellos que salían de madrugada supieran la verdad. Un taxista que trabajaba noches contó en un grupo cerrado de conductores que recogía pasajeros que nunca daban direcciones completas. Solo decían al árbol o donde siempre. Los dejaba en el parque abandonado y ellos bajaban cargando bolsas negras, caminando hacia el centro sin mirar atrás. Uno de los pasajeros, una mujer que parecía enfermera, le dejó una foto suya de cuando era joven como propina. La imagen estaba tachada en la cara. Javier, ya integrado por completo, regresaba cada amanecer con la sensación de haber cumplido algo importante. Sus cosas en el departamento se movían solas, pero ya no le importaba. La fotografía de su infancia ya no estaba tachada. Ahora tenía un círculo rojo, como si hubiera sido aceptada. Diego, por su parte, empezó a codificar menos y a observar más. Su computadora mostraba patrones extraños, mapas de la ciudad con rutas marcadas que coincidían exactamente con las procesiones. La quinta historia se centraba en una pareja joven que acababa de mudarse a la calle paralela. Se llamaban Sofía y Carlos. Ella era maestra y él trabajaba en una oficina. Todo parecía normal hasta que empezaron a escuchar la canción a través de las paredes. Primero pensaron que era una niña del vecino, pero pronto notaron que no había niños en el edificio. Una madrugada, Sofía se levantó a tomar agua y vio por la ventana cómo decenas de personas pasaban frente a su edificio. Entre ellos, reconoció a su propia hermana, que vivía a 20 cuadras de distancia. Carlos intentó racionalizarlo. Debe ser un flash mob o algo raro de Internet. Pero cuando revisaron las cámaras de seguridad del edificio, las grabaciones mostraban a la pareja misma uniéndose a la fila en noches que juraban haber pasado durmiendo. Sofía encontró una bolsa negra en su closet. Dentro estaban sus diplomas de la universidad y una carta que había escrito a su madre años atrás y que creía perdida. La escalada llegó a su punto más inquietante cuando la procesión empezó a incluir rostros que ya no vivían. Un hombre que había fallecido 2 años antes apareció caminando al lado de don Ramiro, con la misma expresión vacía pero moviéndose con naturalidad. Nadie comentaba en voz alta, pero todos lo veían. La niña de Laura lo tomaba de la mano como si fuera lo más normal. Javier y Diego se encontraron una madrugada en el centro del círculo, bajo el árbol que ahora parecía más grande, más vivo. Colocaron sus últimas pertenencias y sintieron cómo la duda final se disolvía. Ya no había explicación racional que sostuviera. No era una secta, no era estrés, no era gas, ni virus. Era algo que siempre había estado allí, esperando que la ciudad bajara la guardia para moverse entre sus habitantes, recogiendo recuerdos, nombres y pasos perdidos. Sofía y Carlos terminaron uniéndose también. Una noche, después de escuchar la canción demasiado cerca, abrieron la puerta y salieron. La procesión los recibió sin palabras. Ahora la fila era interminable. Cubría cuadras enteras, serpenteando por la colonia como una sombra viva. Al amanecer, los que quedaban atrás encontraban sus departamentos ligeramente cambiados. Una foto movida, una luz encendida que no recordaban haber dejado, un mensaje borrado en el teléfono. Pero la mayoría aprendía a no preguntar. Aprendían a dormir más profundo o a unirse cuando les llegara el turno. En el último parque, bajo la luz gris del alba, la niña dejó de cantar. Todos se detuvieron. Miraron hacia los edificios que rodeaban la zona. Las ventanas empezaron a encenderse una por una, como si la ciudad misma despertara sabiendo que había sido vista. Javier sintió que algo lo observaba desde arriba, no desde las ventanas, sino desde un lugar más profundo. Diego apretó la mochila vacía. La procesión comenzó a disolverse lentamente, cada quien regresando a su edificio, pero ya nada sería igual.
La última imagen que quedó grabada en la mente de quienes todavía resistían fue la de la muñeca, sola bajo el árbol, con los ojos pintados ahora cerrados como si esperara el próximo ciclo. Y en algún edificio, en alguna colonia, alguien más escucha el roce de una puerta a las 3:17. Alguien más siente el impulso. Alguien más verá su propia foto aparecer en lugares imposibles. Si alguna madrugada sientes que la canción ya no viene de afuera, sino de dentro de tu propia cabeza y que tus pies se mueven solos hacia la puerta, no luches demasiado. La ciudad siempre ha tenido vecinos que solo salen cuando nadie más los puede seguir. Y ahora, tal vez, tú también formes parte de los que caminan en silencio, recogiendo lo que el día olvida. Si esta noche escuchas pasos que no son tuyos, pero conocen tu nombre, mantén los ojos cerrados un poco más y recuerda que las leyendas urbanas no terminan. Solo esperan a que bajes la guardia para continuar justo donde tú vives.